Vamos a realizar un ejercicio el cual consiste en invertir una palabra ingresada por el usuario desde el teclado y luego mostrar el resultado por pantalla. Como ejemplo tenemos el siguiente. El usuario va a ingresar una palabra. Como ejemplo ingresó la palabra hola. Lo que debemos de mostrarle como resultado sería esa palabra invertida, es decir, A-L-O-H, el inverso de la palabra que ingrese por teclado. Vamos a realizar la solución programándola en Java. Para ello voy a abrir mi notebook, voy a crear un nuevo archivo y voy a guardarlo con el nombre de palabra invertida, .java. Y aquí tenemos el archivo creado con la extensión .java. Voy a maximizar mi archivo .java para poder ver toda la pantalla. Y procedo a crear mi clase con el mismo nombre. Abro llaves, cierro llaves y procedo a crear mi segunda línea de código para declarar que esta va a ser mi clase maestra. Public static void main, y dentro de los paréntesis escribo la palabra string arts. Abro corchetes, cierro corchetes, me ubico al cierre del paréntesis y agrego llave de apertura y llave de cierre. Genero un indentado para que mi código esté ordenado. Vamos a empezar a resolver este ejercicio, para lo cual nos piden en un inicio que el usuario debe de ingresar la palabra por teclado. Para ello voy a hacer uso de la clase scanner, la cual nos permite capturar un dato por teclado ingresado por el usuario. Por lo cual voy a tener que importar esa clase. Escribo import java.util.scanner con S mayúscula y doble N, y agrego el punto y coma. Esta importación, recordemos, tenemos que realizarla al inicio de nuestro código porque el código se lee de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Lo que continúa sería crear un objeto de tipo scanner, es decir, de la clase que hemos importado. Utilizo la palabra reservada scanner, le doy un nombre a ese objeto que yo la nombro como sc, igual la palabra reservada new y nuevamente el objeto scanner. Abro paréntesis, agrego el punto y coma y dentro de los paréntesis escribo la palabra system.in con S mayúscula. Y de esa forma hemos creado nuestro objeto de tipo escáner para poder recuperar el dato ingresado por el usuario desde el teclado. Lo que voy a realizar a continuación es crear dos variables de tipo string, una para almacenar la palabra que va a ingresar el usuario, la inicializo con valores vacíos, y la otra palabra sería la palabra ya invertida. Por ello le doy el nombre de palabra invertida. Igual la inicializo con valores vacíos. Ahora voy a enviar un mensaje por consola system.out.print y le indico que ingrese una palabra. Este sería el mensaje que se le estaríamos dando al usuario para que posteriormente ingrese su valor. Y el valor que va a ingresar lo va a almacenar en la variable palabra. Esta va a tener el valor que el usuario va a ingresar. Para ello utilizo mi objeto de tipo scanner sc.new, L mayúscula, line. Agrego paréntesis y finalmente agrego el punto y coma al final de toda esta instrucción. De esa forma hemos recuperado el dato ingresado por el usuario y lo que va a realizar a continuación nuestro programa es invertir esa palabra, para lo cual voy a utilizar el ciclo repetitivo while para que se ejecute una instrucción bajo una condición en particular. Esta sería mi estructura while. Dentro de la condición estaría indicándole la cantidad de veces que se va a ejecutar para que pueda invertir esa palabra. Voy a utilizar un método que me permita conocer la cantidad de letras que tiene esa palabra o esa cadena de caracteres que va a enviar el usuario, para lo cual ese valor lo va a almacenar dentro de una variable numérica. Y esta variable la voy a llamar como longitud palabra. Igual, y voy a utilizar el método len. Utilizo la variable palabra porque es donde está almacenada el valor que ingresó el usuario, y utilizo el método .len, ya que este método me permite conocer la cantidad de caracteres que tiene esa palabra ingresada por el usuario. Ubico dentro de los paréntesis y utilizo esa variable, es decir, la variable longitud palabra. Mientras el valor que tenga esta variable sea diferente a 0, se va a ejecutar las instrucciones que se encuentren dentro de las llaves. Para ello voy a crear una variable de tipo char para que se almacene el único carácter que se estaría moviendo en esa iteración, a la cual la voy a nombrar como carácter. Y esta va a ser igual al valor que tenga la variable palabra punto, y voy a utilizar un método que me permite recuperar una parte de una cadena de caracteres, que es el método substrip, y este método nos pide dos parámetros. Agrego el punto y coma al final para no olvidarme, y son dos parámetros que debo de ingresar: uno que va a ser desde dónde va a empezar a cortar y el otro hasta dónde debe de cortar, punto de origen y punto de destino. Y para ello voy a utilizar la variable longitud palabra porque esta tiene almacenada la cantidad de caracteres que tiene mi variable. Por lo tanto, si el usuario ingresa, por ejemplo, la palabra hola, al ingresar esta palabra, la variable longitud palabra estaría reconociendo que son 4 caracteres. Si yo quiero
trasladar la última palabra, que es A, porque tenemos que trasladar, es decir, hacer el inverso. Estaría primero moviendo la letra A hacia la siguiente variable, luego la letra L, luego la letra O y finalmente la letra H. Por lo tanto, tendría que iniciar de derecha a izquierda para hacer el inverso. Por lo cual voy a utilizar esta variable longitud porque en ese momento esta variable tendría almacenado el valor de 4. Y este sería el punto de inicio para hacer el método substring. Desde donde va a empezar a cortar, coma, hasta el punto donde debe de finalizar ese corte. Por lo cual yo le voy a indicar que va a iniciar en la cuarta posición, es decir, en el valor que tenga la variable longitud palabra menos 1 hasta longitud palabra. Es decir, si longitud palabra tiene en este momento el valor de 4, 4 menos 1 sería 3. Por lo tanto, estaría posicionándose en este punto. Y de aquí hacia adelante estaría cortando toda esa cadena de caracteres. Recuperado ese carácter, lo voy a almacenar en mi variable invertida, es decir, en la palabra ya invertida. En esta variable se va a almacenar el valor que tenga ya esa variable y adicionándole el nuevo carácter que se estaría recuperando, que se estaría cortando de la cadena original. Lo pego y agrego el punto y coma. Y al final le digo que a la variable longitud palabra le va a restar un valor. Para ello utilizo el menos menos. También existe el menos igual 1. Pero para mi conveniencia voy a utilizar simplemente el menos menos. Y agrego el punto y coma. Y finalmente voy a imprimir el resultado. System.out.print ln, agrego el punto y coma y dentro de los paréntesis voy a imprimir la palabra invertida, es decir, la variable palabra invertida. Dicho ello, lo que voy a realizar es eliminar esta línea de código. Simplemente lo hice para que tú puedas comprender cómo funciona este algoritmo. Dicho ello, voy a copiar toda esa línea de código, la voy a eliminar para agregar simplemente en una sola línea de código toda esta instrucción, es decir, que en palabra invertida se almacene ya no el carácter, sino esta función, substring. Ahora sí, guardo el archivo, verifico que todo esté en orden, system.out.print, enviamos el mensaje, ejecutamos el algoritmo que se encarga de hacer la conversión y finalmente imprimimos el resultado. Y aquí me estoy olvidando del punto. Ahora sí. Y procedo a compilar este archivo para crear mi archivo .class utilizando la consola. Abro mi consola, me ubico en el directorio, ejecuto el comando dir y aquí tenemos el archivo .java, palabra invertida. Voy a utilizar el comando javac, el nombre de mi archivo .java para poder crear mi clase. No tenemos ningún error, por lo tanto ejecuto el comando dir nuevamente y aquí tenemos el archivo palabra invertida .class, que es la que vamos a ejecutar ahora. Utilizo el comando java y el nombre de mi clase. Enter y me pide que ingrese una palabra. Escribo la palabra hola y tenemos el inverso. Aló. Nuevamente vuelvo a ejecutar y vuelvo a escribir otra palabra. Y tenemos el inverso. Esta es una forma bastante sencilla de cómo poder generar el inverso de una palabra. Otra forma de resolver este ejercicio sería de la siguiente manera. Convertir el texto en un array de caracteres utilizando el método toCharArray. Este método nos permite convertir cualquier cadena de caracteres en un array de caracteres. Y como es un método que te permite obtener caracteres, tendremos que crear un array, un arreglo que almacene valores de tipo char. Para ello voy a crear ese arreglo con este tipo de dato, al cual le voy a nombrar como arreglo char. Igual, yo utilizo la variable que tiene almacenada el valor, que sería la variable palabra, punto to, con C mayúscula, char, con A mayúscula, array. Abro paréntesis y agrego el punto y coma. De esta forma, el valor que ingrese el usuario va a ser convertido a un arreglo, a un array con datos de tipo char, es decir, caracteres. Cada carácter va a tener una posición dentro de este arreglo de tipo char. Y voy a utilizar nuevamente el ciclo while y antes del while voy a crear una variable que va a permitir almacenar la cantidad de valores que tiene este arreglo. Voy a llamarla como cantidad. Igual, invoco al arreglo y utilizo el método len. Abro paréntesis y agrego el punto y coma. De esa forma voy a utilizar esa variable cantidad para indicar que si esta variable es diferente a 0, que va a ejecutar una determinada instrucción. Y la instrucción ya la conocemos, que sería esta. La voy a copiar y aquí voy a eliminar un punto y coma. Y la instrucción que se estaría ejecutando sería la siguiente.
palabra invertida más igual. Este más igual es como utilizar el igual más palabra invertida. ¿Listo? Solo que si tú agregas el más delante y luego el igual, es como que estuvieras indicándole al sistema que vuelva a recuperar el valor que tenga esa variable y la vuelva a almacenar en esa misma variable. Invoco a mi arreglo, que sería arreglo char, con ese nombre lo he creado, y le indico que el valor que va a concatenar sería el que se encuentre en la posición cantidad. ¿Listo? Cantidad tiene el valor de la posición que yo quiero que se agregue a esa cadena. Y finalmente le digo que a la variable cantidad le va a disminuir un valor por cada iteración. Perfecto. Vamos a guardarlo. Pero antes de ello, a la variable palabra invertida tengo que volver a limpiar el valor que tenga almacenado. Para ello voy a volver a inicializarla con valores vacíos. Y nuevamente le digo que la vuelva a imprimir. Copio esa instrucción para que me vuelva a imprimir el valor que tenga la variable palabra invertida. Y aquí estoy agregando una D de más. Voy a eliminar esa de palabra invertida. Y agrego la A, que me estoy olvidando también. Y en este caso, como estoy utilizando un arreglo, lo que debo de realizar es utilizar el método .len, pero sin los paréntesis. Así que elimino los paréntesis y en la condición le cambiamos a mayor o igual a 0. Mientras sea mayor o igual a 0, que proceda a ubicarnos el valor que se encuentra en esta posición, que es el valor que tiene la variable cantidad, y le indicamos a cantidad, también le vamos a restar un menos 1, porque recordemos que los arreglos empiezan con la posición 0. Y corregido ello, ya procedo a guardar mi archivo, guardo mi archivo, abro el símbolo del sistema, ejecuto el comando javac, evaluamos que no tenemos ningún error. Por lo tanto, procedo ya a ejecutar el comando Java y el nombre de mi clase creada. Ingreso el nombre, hola, hemos invertido la palabra utilizando el método substring y utilizando el método toCharArray. Existe otro método que también nos puede permitir realizar lo mismo, que es el método charadd. Y ese método lo podemos utilizar de la siguiente manera. Voy a comentar esa línea de código, la voy a copiar porque voy a utilizarla para poder realizarlo con el método charadd. Para ello voy a eliminar todo lo que esté después del substring, lo elimino y voy a agregar el método charadd. Abro paréntesis y dentro de los paréntesis indico la posición de ese carácter que yo quiero obtener. Y el valor que tiene almacenado esa posición es la variable longitud palabra. Utilizo esa variable, pero recordemos que cuando utilizamos este método nos va a recuperar un solo carácter en una posición, pero esa posición empieza desde el 0 hacia adelante. Por lo tanto, si yo ingreso la palabra hola, la palabra H estaría en la posición 0, la palabra on en la posición 1, L2, A3. De tal forma que el método len me va a recuperar es la cantidad de caracteres que tiene esa cadena, que serían 4. Pero la posición 4 no existe, porque contando desde el 0, la última posición tendría el valor de 3. Lo mismo que aplicamos para el método del toCharArray, el cual le hicimos una resta de un valor. Lo mismo aplica para el método charadd. Voy a tener que restarle un valor, es decir, a longitud palabra le resto un menos 1. Ahora sí, guardo el archivo, abro el símbolo del sistema, ejecuto el comando javac. Con las flechas direccionales yo puedo recuperar los comandos anteriores. Y ejecuto el comando Java y el nombre de mi clase. Escribo un nombre y ejecuto. Y ahí lo tenemos. 3 formas de poder generar el inverso de una palabra realizadas en este ejercicio. Hasta aquí hemos resuelto el ejercicio con 3 formas diferentes. Tú puedes elegir la que más te resulte fácil, con la cual más te adaptes y poder implementarlo en tus programas y vaya tu programación al siguiente nivel. Nos vemos y bendiciones.